que... Vale. Bien, bueno. Entonces, como pudieron ver en el video, ¿sí? La vena profe dice, hablando de lo que es la diversidad biológica. ¿Qué es la diversidad biológica? ¿Se acuerdan? Todo lo que, digamos, todas las especies que están en la Tierra, que han existido y que existen. Bien, es decir, el estudio de todas las especies que existen en la Tierra, ¿sí? Vienen a partir de lo que es la diversidad biológica. El estudio de la diversidad biológica es eso, todo lo que existe. ¿Bien? Bien. Pero, digamos, nosotros no podemos estudiar así como si nada todas las especies que existen sin buscar de alguna forma ordenarlas u organizarlas o sistematizarlas. Bien, es decir, hacer un estudio sistemático de cómo son estos organismos, de algunas cualidades, etc. Entonces aparecía la sistemática, ¿sí? La sistemática era una rama de la ciencia que estudiaba justamente la diversidad de todos los seres vivos y podíamos construir a partir de ese estudio de diversidad un sistema ordenado, es decir, una clasificación sistemática ordenada, ¿bien? Que nos permite clasificar a los organismos vivos. Y eso era la sistemática. Bien, ¿y por dónde teníamos que arrancar para estudiar la sistemática? ¿Qué era el primer concepto que nosotros tenemos que decir? Bueno, vamos a estudiar los organismos. ¿Qué tenemos que saber? La especie y el género. Especie, bien, básico, el primero. Después dijo el género de la compañera, bien, es decir, los nombres. Primero vamos con la especie. La especie es, ¿cuál era la definición que les daba? ¿Qué era una especie? No sé si se acuerdan. Era como una definición, muy pocas son definiciones así de literales que les da, pero esta era una definición literal, que era que un conjunto de individuos. Un A ver, grupo, o sea, era la definición, eso que decía, que era un grupo de poblaciones un naturales. grupo de individuos. Sí, conjunto de eh, individuos. ¿Qué capacidad tenían? Tenían la capacidad de reproducirse real o potencialmente, ¿se acuerdan de ese concepto? Y además que están aislados reproductivamente. ¿Sí? Esas son dos cosas importantes, dos características importantes de las especies, ¿qué es una especie? Fíjense que la Gise también les dice en el video, bueno, esta es una definición de especie. Hay muchas definiciones, ¿sí? Similares, más cortas, más largas, con diferente información, pero lo que ustedes, con la que nosotros vamos a trabajar es esta definición, ¿bien? Es este conjunto de individuos, ¿sí? Que tienen la capacidad de reproducirse real o potencial, ¿bien? Que están aislados reproductivamente de otros, ¿sí? ¿Y cómo surge? ¿Qué quiere decir ese aislamiento reproductivo? ¿Qué quiere decir eso para ustedes? ¿Cómo? Aislamiento, el aislamiento reproductivo. Ajá, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué les parece a ustedes? Que No, no se pueden cruzar, profe, entre ellos mismos. Que no se pueden cruzar con otros. Es decir, que no va a haber afinidad reproductiva con otros de otras especies. Bien, aislamiento reproductivo. Esas, Claro, me acuerdo que leí el de los leones y los tigres, creo que era. claro, bien, yo- exacto, ¿sí? Es decir, quizás organismos que pertenecen al mismo género, pero diferentes especies, están todos aislados reproductivamente. Es decir, que hay formas, ¿sí? Que se han generado mediante un proceso que se denomina especiación, bien, es decir, esta generación de diferentes cualidades de especies que evitan que estas especies puedan reproducirse entre sí. Bien.
Eso sería como los conceptos asociados, digamos. Si nosotros estudiamos la sistemática, tenemos que estudiar la especie. Si estudiamos una especie, tenemos que saber por qué esa especie está aislada reproductivamente de otros, es decir, por qué no pueden todos contra todos, ¿bien? Y la respuesta es por este proceso de especiación, ¿sí? Entonces dijimos la especie y una compañera, que no me acuerdo quién fue, dijo el género. Entonces nosotros tenemos que estudiar la designación, es decir, bueno, vamos a estudiar los organismos vivos, vamos a utilizar el concepto de sistemática. Listo, ahora, ¿cómo vamos a designar estas especies? Entonces yo siempre digo el nombre y el apellido. Bien, tenemos, primero que nada surge este concepto de la nomenclatura binomial, ¿sí? Que era, como digo, nombre, apellido, género y especie, 2 palabras, ¿sí? El género era como una cualidad más amplia, es decir, una serie, cuando en general describimos un género, ¿sí? Por ejemplo, o sea, sin utilizar el nombre del género, dentro de esa característica género, estamos agrupando un montón de organismos que tienen características, que comparten ciertas características, ciertos hábitos de vida, qué sé yo, y ese es el género. Bien, ya cuando le ponemos el apellido, digamos, que sería, en realidad sería como al revés, el género es el apellido, ¿bien? Entonces, le ponemos el epíteto específico, que es, o sea, vendría siendo como un adjetivo, una descripción específica dentro de ese género que me describe a una única especie. Bien, en el caso, no sé si ustedes estudiaron la drosófila, cuando vieron genética, drosófila melanogaster, ¿sí? Hay otras drosófilas, bien, pero melanogaster hay una sola, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta designación binomial. Homo sapiens, Escherichia coli, ¿sí? Pisum sativum, las que estudiaba Mendel, ¿sí? Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda con la denominación? No, profe. No, profe. Bien, ustedes tengan en mente esto, ¿sí? Si ustedes dicen homo, bien, en referencia al género homo, no somos nosotros los sapiens el único homo que existió, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen homo, están abarcando una cantidad de individuos con ciertas características peculiares que hacen que todos estén, que se estudien todos bajo la misma categoría. Ya luego si le ponemos Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, ya estamos hablando todos de organismos diferentes, bien, todas especies diferentes. ¿Sí? Eso es importante. Recuerden esto. Pueden abreviar el nombre genérico, es decir, lo que describe al género, escribiendo la letra mayúscula, por ejemplo, una S, una P o como sea el nombre. En el caso de drosófila, pueden poner D mayúscula con el puntito y luego sí tienen que poner el epíteto específico, sí o sí. Si están hablando específicamente, por ejemplo, de drosófila melanogaster, no pueden decir únicamente melanogaster, sino que tienen que decir de melanogaster. ¿Bien? Tienen que hablar completo. ¿Pueden decir solo drosófila? Sí, pueden decir solo drosófila porque aún así se están refiriendo a esos organismos pertenecientes al género drosófila. No pueden decir únicamente melanogaster porque pueden existir en todas las clasificaciones que hay, que son recontra amplias, otros melanogaster que capaz que no tienen nada que ver con drosófila. ¿Bien? Entonces siempre utilizamos la abreviación con el epíteto específico o únicamente el nombre genérico. Bien, que si estamos hablando en pantallazo más general. Bien, bien. Ahora, surge el concepto de la taxonomía. ¿Qué era la taxonomía? Es lo que establece las reglas de clasificación. Correcto. ¿Sí? Muy bien. La taxonomía es un área del conocimiento que permite poner una regla frente a lo que vamos a clasificar y así permite la sistematización, o sea, la organización. Bien, como decía la Gis en el ejemplo, podemos, digamos, meter bajo una categoría taxonómica, no sé, todo.
¿sí? La heladera, la cocina, las cosas del día a día, tranquilamente. Bien. Pero ya cuando hablamos específicamente de la biología, decimos que estamos bajo el concepto de taxonomía biológica. Bien, que es esta regla general que nos permite denominar a las especies o nos permite clasificar y estudiar apropiadamente de forma organizada a las especies. ¿Sí? Bien, ahora, aparece acá en este momento la clasificación. ¿Sí? Es decir, que aparece el señor Linneo y él dice, bueno, yo voy a proponer esta clasificación jerárquica. Bien. Y él dijo, bueno, hay 7 niveles, ¿sí? Imperio, reino, clase, orden, género, especie y variedad, ¿sí? Y a su vez dentro de la categoría reino, si es el nivel reino, como él lo describió, existe animal, vegetal y mineral, ¿bien? Que mineral fue descartado, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿qué estudiamos? ¿Estudiamos eso mismo? ¿Esas mismas categorías taxonómicas? No, ¿sí? Sino que estudiamos otras categorías taxonómicas, que son el dominio, perdón, el reino, el filum, la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. ¿Bien? Son 8 a comparación de las de Linneo. Claro, Las de ¿sí? Linneo eran Dominio, 7, o reino, sea, son 7. filum, clase, orden, familia, género, especie. Sí, son 8. Bien, las de Linneo eran 7. Pero nosotros ahora estudiamos esas categorías taxonómicas. Bien, cada una de esas, digamos, a ver, cada taxón que existe tiene asociado una categoría taxonómica. Bien, y ahí vienen esos ejemplos que Avalagh dice. ¿Cuáles eran los ejemplos? Por ejemplo, ¿cuál sería el taxón y cuál sería la categoría taxonómica? ¿De qué? Que Por decía ejemplo, dominio, a ver. reino, animal, Ujú. o sea, dominio, animalia, fungi, bueno, y así. Y lo seguía nombrando. Claro, nosotros vamos a tener 3 únicos taxones que pertenecen a la categoría taxonómica dominio, ¿sí? Es decir, solamente existen 3: arquea, bacteria Eucaria. y Sí. eucaria. Bien, la categoría taxonómica es dominio. El taxón es arquea, bacteria y eucaria. ¿Sí? Sí. ¿Bien esto? Bien. Además, recuerden, porque esto también está detallado en el video, que tenemos, digamos, a veces, como decía dice, igual, es tanta la diversidad biológica y constantemente están cambiando, estudiando y averiguando y descubriendo cosas nuevas, diferentes, ¿sí? Que a veces estamos hablando de algo un poco, o sea, como hacia arriba de una categoría taxonómica o hacia abajo una categoría taxonómica sin que necesariamente sea la otra. Es decir, capaz que nosotros estamos hablando de una clase, ¿sí? Y en realidad queremos describir algo que está por encima de una clase, pero no llega a ser una división. Entonces hablamos de una supraclase. Bien. Lo mismo pasaría si hablamos por una categoría inferior, digamos, a la clase, sin llegar a ser un orden. Entonces decimos subclase. ¿Sí? Tenemos las categorías, digamos, el mayor y el menor. Bien. Esas categorías intermedias, que obviamente no todos los organismos van a tener subclase, supraclase o subfilum o suprafilum, ¿sí? Sino que algunas categorías taxonómicas, es decir, algunas especies, ¿sí? Van a tener mucha clasificación, otras no, ¿sí? Lo mismo podemos decir, por ejemplo, que existen 5 taxones para la categoría taxonómica reino. Bien, entonces nosotros vamos a decir que reino, digamos, dentro de esa categoría taxonómica tenemos, Monera, animal, sí,
vegetal, Sí. eucaria, No. Fungi. Eucaria es un dominio. fungi, Fungi. Te eh, falta uno. bacteria, Protista, no. Bacterias no, es un dominio. se malísimo. ¿Sí? Es Monera, protista, fungi, plantae y animalia. Bien, esos son los 5 reinos. Si, digamos, el taxón Monera pertenece a la categoría taxonómica reino. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, ahora dijimos, bueno, nosotros ya le hemos puesto nombre, hemos definido las categorías taxonómicas, tenemos digamos, la gran clasificación, que es decir, bueno, tenemos estas categorías taxonómicas que nos permiten organizar y estudiar mejor, listo. Pero ahora nosotros le vamos a meter otro factor, que es la evolución. Es decir, nosotros vamos a estudiar la sistemática, que era esta rama de la ciencia, ¿sí? Que estudiaba la diversidad de los seres vivos y nos permitía construir una clasificación. Bueno, además le vamos a meter la evolución, y la evolución va a ser el estudio constante del origen evolutivo de las diferentes especies, bien, y cómo van cambiando esas especies a lo largo del tiempo. Obviamente que ese es un concepto muy amplio que les estoy dando, pero es más o menos lo que es la evolución. Bien, entonces nosotros vamos a tratar de generar un sistema ordenado, bien, que nos permita estudiar a los organismos vivos en base a lo que nosotros llamamos en biología como filogenia, que es las relaciones evolutivas que hay entre las especies. Bien, ¿cómo vinculamos de forma filogenética a las diferentes categorías, los diferentes taxones, etcétera? Bien, entonces acá aparecían unos términos que son nuevos. Tenemos las homologías u homoplasias o analogías. Bien, es decir, homologías o analogías. Esos son los dos conceptos que tenemos que diferenciar. Bien, entonces, por ejemplo, una homología, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Era la que tenían características exteriores parecidas, no tenían características exteriores, no eran parecidas, pero tenían como un patrón o un ancestro en pariente que tenían. Por ejemplo, ella dio un ejemplo de de los huesos del humano, de la ballena y de un ave. Bien, muy bien, ¿sí? Muy bien. Es decir, una homología es una estructura, porque por ahí decimos, es una comparación, sí, pero de una estructura, es decir, vamos a estar hablando de una porción especial del cuerpo de ese organismo, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Una estructura, como decía la compañera, con un patrón similar, bien, que no tienen el mismo aspecto externo, bien, pero sí son heredadas de un mismo ancestro. Y la allí se comparaba la aleta de una ballena, creo que era, con el brazo de un humano y el ala de un ave, y no me acuerdo qué otro más. Bien, eran 4, me parece. Ah, y del ¿Sí? caballo. La pata del caballo, muy bien, ¿sí? Esas eran las estructuras, que son estructuras que tienen un patrón más o menos similar, es decir, la disposición, más o menos podemos encontrar similitudes de X hueso, ¿sí? O la posición de no sé qué, o sea, fíjense que lo que se está estudiando es muy fino, ¿sí? Es más allá de lo que nosotros podemos ver, sino que es el análisis de una estructura. Bien, alguien agarró y dijo, bueno, vamos a estudiar la pata de un caballo. Vamos a ver, mira, tiene en común con la aleta de la ballena esta disposición del hueso X, ¿sí? Y de ahí surge esta categoría de estudio que es la homología, ¿bien? Y después por contraparte teníamos las analogías, ¿bien? ¿Qué eran las analogías? Las analogías eran lo contrario, o sea, que tenían algo en similar, una característica igual, pero no tienen un ancestro similar o tienen un ancestro muy lejano. Y ella dijo Muy ejemplo, por bien, ejemplo, una ala de una ave y una ala de un insecto. Tienen las mismas características, pero no tienen el mismo ancestral.
Perfecto lo que dice la compañera. Muy bien, ¿sí? Es decir, lo opuesto estamos estudiando, ¿bien? Una estructura que tiene una característica similar, es decir, que sí se parece, ya no decimos un patrón. Fíjense la diferencia de la palabra. No es un patrón, es una característica, es decir, que lo que vemos es parecido probablemente a otra característica, bien, digamos, morfológicamente, y además la función es similar, bien, pero no tiene un ancestro común y como dijo la compañera, si el ancestro está, es súper lejano. Bien, las analogías se clasificaban en tres. ¿Cuáles eran esas tres cosas? Convergencia, Sí, esa es paralelismo una. Sí, y reversión. y la reversión. Bien, estas clasificaciones tienen que ver con, digamos, cómo es que surgen estas características, estas diferencias, ¿sí? Estas estructuras similares que nosotros estamos estudiando, bueno, ¿de dónde salen? ¿Sí? ¿Cómo se produjeron en todo ese árbol? O sea, mientras estamos encontrando las relaciones, decimos, bueno, pero ¿de dónde salió esta característica? ¿En qué punto? Bien, entonces por eso ya tenemos estas tres, bien, que sería la convergencia, que es la primera, donde son similitudes que van a surgir, ¿sí? En las especies, bien, por un proceso de convergencia evolutiva, ¿sí? Es decir, que esas especies fueron sometidas a las mismas presiones ambientales. ¿Qué sería la presión ambiental? ¿Cómo? ¿Qué sería la presión ambiental? Sería como cómo se clasificaría el clima ahí, cómo es el clima o el ámbito del lugar. Bien. Por Tiene que ejemplo, ver con todos los factores, sí. Dale, a ver, por ¿qué más? ejemplo eh, el cambio climático, ya que en algunos países, al tener, por ejemplo, viento, por ejemplo, yo una vez vi un ejemplo de dos árboles. En un lugar eran del mismo tipo, tenían las mismas características de patrón, pero al quedarse en diferentes ámbitos de ambiente, por ejemplo, el árbol, al ser una zona de muchos vientos, el árbol eh, perdía la forma que manualmente siempre tenía. Excelente, ¿sí? Excelente. 100% lo que dijo la compañera, ¿sí? Esas presiones ambientales, o sea, como que ahora hay dos, digamos, las categorías de presiones ambientales, por así decirlo. Tenemos las presiones ambientales de edades de hace muchísimo tiempo atrás, en las cuales hablamos de otras presiones ambientales, es decir, exposición a los rayos ultravioleta, la temperatura de la tierra, el frío, los predadores, especies que quizás fueron desapareciendo en el trayecto, ¿sí? Versus las presiones ambientales que existen ahora por otros factores, como por ejemplo la contaminación, Y ¿sí? eso hace que realice un cambio, digamos, por ejemplo, en los animales. Claro, me aturdiste, Ah, perdón. me aturdiste con tu Eh, iPhone. no, si quieres. No, por ejemplo, a mí me acuerdo, yo ahora me estoy acordando de algo que me contaron hace un A ver, montón de años en la escuela, que por a ver. ejemplo, la trompa del oso hormiguero se hizo larga porque no, o sea, no podía en el hábitat donde vivía, las madrigueras de las hormigas eran muy duras y tenían una sola entrada y una sola salida. Por eso dicen que el hocico del oso hormiguero se estiró. Eso creo que me lo explicaron en tercero, por ahí de la secundaria. Era un cuentito. O sea, la profesora nos daba un cuentito. Un cuentito. En serio, fue. Claro, Y sí. por ejemplo, el cuello de la jirafa dicen que se estiró porque dice que todos los árboles que había en África de frutos eran muy altos. Eso, bueno, lo del cuello de la jirafa es todo un debate en el estudio de la evolución. ¿Sí? Eso es un debate aparte. Porque, bueno, es un debate aparte el del cuello de la jirafa, pero sí, sí, es esto que vos decís. Digamos, algunas especies, o sea, vos estás hablando más bien de una única especie, pero ponele,
si vos hablas de diferentes especies de insectos, o una especie de un ave y una especie de un insecto, porque si capaz que no tenían alas, ¿sí? Y de repente tuvieron que tener, ¿no es cierto? Por esa presión ambiental, ese organismo desarrolló la habilidad de volar, ¿sí? Ahí estás hablando de esa convergencia. Pero sí, ¿sí? Ahí. Lo que pasa es que la evolución es muy amplia, su estudio, ¿sí? El estudio es particular de la evolución y de los conceptos que hacen a qué es una evolución, qué es la adaptación, qué diferentes tipos de formas de adquirir características específicas. Es muy fino ese hilo, ¿sí? Ojo, porque por acá estamos como tal vez tratando con caracteres más adquiridos, más de estudio más fácil, pero sí Vamos va aquí. por esos lados, ¿sí? Ujú. Bien, entonces dijimos la convergencia. Después decimos paralelismo. ¿Qué era el paralelismo? O sea, son similitudes que adquieren independientemente, o sea, no es que vengan de los ancestros, sino, o sea, forman parte tienen un ancestro en común, pero las similitudes las adquieren independientemente, digamos. Claro, ¿sí? Es decir, que fue adquirido, bien, por diferentes caminos evolutivos, ¿sí? Allá, salí. No, perdón, estaba siendo atacada. Bien, ¿cuál es el ejemplo que da la profe en el video? ¿Se acuerdan? Marsupiales australianos y los mamíferos sudamericanos, algo así, Ujú. que es como lo que están en el apunte. Exacto, es extraído de los cuadernillos, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen características muy similares, pero estamos hablando de los marsupiales australianos, ¿sí? Y los americanos, o sea, no comparten territorio, no comparten hábitos alimenticios, no comparten nada, cada especie por su lado y de repente estas características son muy similares, entonces las ponemos bajo un grupo y denominamos esa categoría paralelismo, ¿sí? Y eso nos permite agrupar características, ¿sí? Todo el estudio de la sistemática, de la diversidad biológica, ¿sí? Tiene que ver con tratar de la forma que más sencillamente se pueda abarcar todos los organismos. Ustedes piensen que nosotros quizás conocemos un puñado de organismos, pero en realidad hay muchísimos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, estas características las vamos a llamar paralelismo, acá encontramos fulano, mengano, sultano y el primito, ¿sí? Y todo eso es paralelismo, porque si no es muy difícil, digamos, como que vamos metiendo categorías para poder, digamos, meter en esos grupos más cantidad de organismos. Nos permita clasificar y estudiarlos mejor, ¿bien? Y la última era, ¿qué era? Paralelismo y reversión. Reversión. Bien, ¿qué era la reversión? Era, o sea, que cuando un animal, ella dijo siempre un sapo, eh, un ancestral vuelve a aparecer, por ejemplo, los sapos antes tenían dientes y vuelve a aparecer como ahora una rana con dientes. Entonces sería Claro, como que ese vuelve a tener su estado ancestral, pero no es que aparece de nada, puede ser por el ámbito del lugar que vuelva a aparecer algo que hubo en esa época anteriormente que existía en ese momento la rana con dientes, y no es que aparece de la nada. bien. No es que solo no aparece la nada, sino que tampoco es una característica nueva, ¿sí? Esa es la otra característica de la reversión, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos hablando, cuando decimos convergencia y paralelismo, decimos que aparecieron similitudes. Pero cuando decimos reversión, estamos hablando de una diferenciación. Bien. Que sí proviene de un ancestro común, esas especies van a provenir de un ancestro común, pero recuperamos una característica que se creía que estaba perdida, bien, y recuperamos un carácter ancestral, no apareció algo nuevo, ¿sí? Sino que trajimos de nuevo algo que ya había existido a lo largo de ese árbol familiar. Bien,
Sí, sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo con respecto a lo que hemos estado charlando? No, por ahora no. Bien, No, profe. buenísimo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a parar la grabación.